Hola gente, bienvenidos como cada semana a El Cinéfilo Anómalo, este espacio donde hacemos recomendaciones de series y películas fuera del mainstream. Y el día de hoy vamos a hablar de una película que en su momento y en su país fue muy escandalosa y fue muy censurada. Con el tiempo se volvió una película de culto y terminaría siendo la película más famosa de su directora. ¿De qué estamos hablando? Las Margaritas, de Vera Chytilova. Vera Chytilova fue parte del movimiento conocido como la nueva ola de cine checoslovaco en los 60s. Recordemos, Checoslovaquia era un país socialista con unas ideas acerca del arte muy rígidas, el famoso realismo soviético y esas cosas, y esta ola de cineastas empezaron a explorar temas diferentes, temas que hablaban de la juventud y de las inquietudes que esas nuevas generaciones tenían. Vera Chytilova entró dentro de ese movimiento y hay que recalcar que además en esa época todavía las mujeres tenían que luchar por ganarse un lugar en el cine, un lugar como directoras. Vera Chytilova de hecho fue la primera mujer en ser aceptada en la famosa Escuela de Cine de Praga. Y de hecho, aunque esta generación de cineastas estuvo en un momento de auge creativo y estuvieron explorando estos temas, debemos recordar que en el 68 la famosa Primavera de Praga fue apagada con los tanques soviéticos entrando a la ciudad, y lo que siguió a eso fue unas restricciones muy duras que coartaron la libertad de expresión de todos estos cineastas y de todos los artistas y de toda la gente en Checoslovaquia. Y justamente Vera Chytilova, a raíz de esta película Las Margaritas y de su siguiente película Los Frutos del Paraíso, tuvo una censura que le prohibiría filmar durante 7 años. Aunque a partir de mediados de los 70s, Vera Chytilova empezó nuevamente a filmar un poco a instancias del propio gobierno, que sabía que tenían una gran directora y querían aprovecharla. La verdad es que siempre tuvo que enfrentarse a la censura del gobierno y fue algo con lo que batalló gran parte de su carrera, por lo menos hasta que Checoslovaquia se convirtió en una república democrática, bueno, en dos repúblicas de hecho, República Checa y República de Eslovaquia, pero durante toda su vida batalló con esa censura y su última película fue en 2006. A esas alturas Vera Chytilova ya era maestra de la propia Escuela de Cine de Praga y el reconocimiento le llegó un poco tarde, pero finalmente le llegó. Ahora, en cuanto a la trama de Las Margaritas, es un poco difícil decir de qué se trata porque es una trama muy desestructurada. En realidad no sigue una línea narrativa que podamos ubicar fácilmente de principio a fin. Las dos personajes principales de esta película, las dos protagonistas, declaran desde el principio: el mundo está podrido, por lo tanto nosotras estemos podridas también. Y a partir de ahí empiezan a comportarse de unos modos muy extraños, provocadores, nihilistas, francamente antiéticos, engañan a los hombres, hacen, una serie de cosas que no tiene mucho caso entrar en detalles para no darles spoilers, pero toda la película va un poco en torno a eso. La película puede ser vista por un lado como un manifiesto antipatriarcal, y por otro también como una crítica a ese establishment comunista y rígido que imperaba en Checoslovaquia en esos años. Hoy día puede parecernos incluso inofensiva la película cuando la vemos, pero hay que tomar en cuenta el contexto en el que se filmó. En aquellos años, si bien en principio se estrenó y parecía no haber problema, conforme empezó a difundirse el rumor de qué se trataba, de que parecía nihilista, política, filosófica, empezó a incomodar al gobierno hasta que finalmente la prohibieron y se volvió todo un escándalo. Hubo que hacer presiones internacionales desde festivales de cine de todas partes del mundo para que la película pudiera exhibirse en muchas partes, pero no en Checoslovaquia. Las Margaritas es una película que quizás no es muy fácil de ver.
tiene una estética muy experimental, pero esto la vuelve muy interesante también. Hay todo un juego con el sonido, con los colores, hay todo un juego con poner a las protagonistas como si fueran muñecas y apoyar esta idea con el diseño sonoro. La verdad es que es una cosa muy interesante y es como echarse un clavado en el tiempo a una época en que el cine era mucho más libre y arriesgado y experimental. Se las recomendamos ampliamente, se volvió, como les decía, la película más famosa de Vera Chytilova, entonces vale la pena ver qué fue lo que provocó tanto escándalo en esa Checoslovaquia de los 60s. Muchas gracias por acompañarnos una semana más en El Cinéfilo Anómalo. Les mandamos un saludo y nos vemos la próxima semana.